¿Qué hay que hacer? Entonces, vamos a considerar qué pasa cuando tenemos que hacer un diagrama de dos o más trayectorias y cómo saber que voy a tener dos o más trayectorias. Ahí sí va a depender de la cantidad de complejos que se formen. Entonces, vamos a considerar, me voy a ir a ver hasta acá. ¿Sí? Vamos a considerar que tenemos un sistema en el que tuviéramos hierro, en lugar de manganeso ahora tenemos hierro, le vamos a agregar sulfatos, mismo ligante, y entonces pues, las posibles interacciones ahora pueden ser hierro con sulfatos, hierro con OHs, hierro sulfato protón, hierro sulfato OH, sulfato protón, y ya, ¿no? Que son las que tengo aquí. Ya aquí taché las que no se pueden tener de una vez. Entonces son hierro sulfato, hierro OH, hierro sulfato protón, hierro sulfato OH, sulfato protón. Entonces, esas son las posibles interacciones. ¿Cómo saber cuáles de ellas se dan? Oh, igual que en el caso anterior. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Buscar qué? Los valores en tablas. Las constantes en las tablas, ¿no? Y planteaba los ejes. Entonces, planteaba otra vez que mi amortiguamiento a segundo orden es el P de sulfatos, va a estar en el eje de las ordenadas y el pH en el eje de las abscisas o de las X. El diagrama que voy a hacer es un diagrama de P de sulfatos para hierro 3, que va a depender de dos condiciones de amortiguamiento en función del pH. ¿Para todos es claro eso? Profe, ¿le podría regresar un momento a la diapositiva anterior, por favor? ¿Esa? No, a la anterior. Bueno, a la de una después. Esa. ¿Esa? Sí, gracias. Me avisan. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Esta ya lo consideran, ya pusieron su dibujito, que vamos a hacerlo para hierro, bla, bla, bla. No, profesor, permítame. No, un momento, por favor. Sí, apenas. Profesor, entonces el buffer siempre se comportaría como el segundo orden. Como Ajá, ok. así es. Me avisan, cuando le pueda cambiar. Ya, profesor. ¿Ya? No, profesor, permítame, por favor. Ya. Listo. Listo. Ok. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, el diagrama que vamos a obtener es un diagrama de para hierro 3 en el espacio P de sulfatos como función de pH. ¿Sale? ¿Qué es lo que sigue? Pues buscar la información en las tablas, ¿no? Como bien nos decía su compañero. Entonces, me voy a las tablas. Y la información que encontramos es esa. Entonces, tengo dos complejos con OH, dos complejos con sulfatos, el pKa del bisulfato, que ya lo conocíamos, y el pKw. ¿Vale? Sí. Entonces, a ver, cópienla y ténganla. Porque además buena parte ahora la van a hacer ustedes. De alguna manera yo voy a estar supervisando nada más. Hasta que lleguemos a la segunda trayectoria. Entonces, necesitan tener la información, sí, cópienla. Me avisan cuando ya la tengan.
¿Ya la tienen? Ya. No, espere. No, profesor. Un momento. Espere, profe. ¿Listo? Ya, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, sale, ya tienen eso. Yo les recomendaría, es recomendación, que hagan cada una de estas constantes para qué equilibrio es, ¿sí? Para que los puedan tener. Ahorita lo hacen si quieren, ahorita doy tiempo, pero la recomendación sería planteen cada una de estas constantes, esta beta 1 qué equilibrio representa, esta beta 2 qué equilibrio representa, lo mismo en estos casos, ¿vale? Entonces, ya tenemos la información. Ahora, fíjense, ¿cómo planteábamos el equilibrio generalizado? ¿Alguien recuerda? Me voy a poner ahí, voy a abrir una nueva diapositiva. ¿Se acuerdan cómo planteábamos el equilibrio generalizado? Se hacían 3 preguntas. Ujú. ¿Cuáles son? La ¿Para primera qué? era, ¿para qué especie química es el diagrama? Ok, ¿para qué especie química es el diagrama? Entonces vamos a comenzar por ahí. Vamos a ponerle aquí insertar, cuadro de texto y subir el tamaño, ¿no? Le vamos a poner 28. ¿Para qué especie química es el diagrama? Para el hierro 3. Vamos a poner equilibrio generalizado, es para hierro 3. Ok, luego, ¿cuál era la siguiente pregunta? ¿Cuál es la condición de amortiguamiento a segundo orden? Ok, entonces ya vimos, el diagrama es para hierro 3. ¿Cuál es la condición de amortiguamiento a segundo orden? ¿Sulfatos? Sulfatos. Muy bien, chicos. Más sulfatos. ¿Sale? Luego, El complejo forma de las especies anteriores. exacto, ya ponía flechitas, ¿no? Así, flechitas, que aquí nos puedo ponerlas así. Y ponía que se iba a formar una asociación entre esas especies. ¿Sale? Y luego finalmente, ¿qué hacía? Les ponía un apóstrofo, comita o como le quieran llamar, Condicionamiento. para establecer la condición de amortiguamiento o la dependencia del pH. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, aquí viene una pregunta, ya tengo el equilibrio generalizado. Ahí está bien planteado. La pregunta es, ¿cuántos complejos entre hierro y sulfato tengo? Porque de hierro 3, yo ya sé que esas especies van en el mismo grupo, ¿no? O sea, ¿qué especies van en el grupo de hierro 3? En el grupo de hierro 3 irá hierro 3 más, hierro OH y hierro OH2. ¿Están todos de acuerdo? Que esas 3 especies van a ir en ese conjunto. ¿Las podría repetir, profe, por favor? Más bien se las voy a preguntar. ¿Cuáles especies irían en o comprende el conjunto de especies de hierro 3, de acuerdo a lo que tienen aquí? ¿Quiénes irían en el conjunto de hierro 3, de acuerdo a lo que vimos anteriormente? ¿Quiénes irían? Las especies de hierro. ¿Las especies de qué? De Hierro con hidróxido. hierro con De óxido. hierro con hidróxidos y el hierro 3, ¿no? El catión. Entonces sería
Hierro 3 más, hierro OH, hierro OH2, porque hay dos complejos. Hay un complejo con un OH y hay un complejo con dos OHs. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, irían esas tres especies. Hierro 3 más, hierro OH, hierro OH2. ¿Sale? Ahora, la pregunta es, con sulfatos, ¿quiénes irían? Ah, ahí no tengo problema. Mismas que ya vimos. HSO4 y sulfatos. O sea, bisulfato y sulfato. ¿Todos de acuerdo? Sí. Profesor. La pregunta es, para hierro sulfato, ¿qué especies van? Porque tengo dos complejos. De hierro sulfatos, o sea, del producto de este, ¿qué especie o especies van? Nada más una, ¿no? La del hierro sulfato. Exacto, nada más una, la de hierro sulfato, es decir, la beta 1. Y luego, ¿qué hago con la beta 2? Se realiza otro equilibrio, profe. Exacto, se realiza otro equilibrio, como nos dice Brigitte. Planteo otro equilibrio que me lleve a poder considerar a ese complejo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, cuando planteo el equilibrio generalizado, es, ¿para quién quieres el diagrama? Para hierro. Con el amortiguamiento a segundo orden, para formarte algo, un complejo. Ahora, ¿cuántos complejos tienes? Con el sulfato, 2. Ah, entonces vas a tener dos equilibrios generalizados. En función de cuántas asociaciones tienes con el amortiguamiento a segundo orden, es decir, cuántas diferentes estequiometrías, va a ser la cantidad de equilibrios que vas a plantear. En este caso es, el diagrama va a ser entre hierro más sulfatos. Vamos a ver cuántos complejos de hierro con sulfatos tengo. Tengo 2. Ah, eso me implicará que voy a tener dos equilibrios generalizados, porque tengo dos equilibrios diferentes. ¿Por qué con el OH no lo hago así? Porque las especies de OH están comprendidas dentro del hierro 3. Nada más me tengo que fijar en los complejos entre la especie o el ion metálico y la especie del amortiguamiento a segundo orden. Y en función de cuántas especies se encuentre, es cuántos equilibrios generalizados vas a tener. Si aquí hubiéramos tenido 3 complejos entre hierro y sulfatos, hubieran sido 3 equilibrios generalizados. Ahorita te aclaro la duda, Janet. No creas que no te he visto. Entonces, va a ser en función de cuántos complejos tenga. En este caso tengo 2. Ah, entonces deberé de plantear 2 equilibrios generalizados. 2. ¿Sí? Entonces, este será mi equilibrio generalizado 1 y acá voy a plantear el 2. Ahora, ojo y grandote para que pongan la nota. Los equilibrios generalizados tienen que ser sucesivos, no globales. ¿Sí? Entonces, tienen que ser sucesivos, no globales. ¿A qué se refiere con que sean sucesivos? A ver, cuéntenme ustedes qué es un equilibrio sucesivo. Que se va formando a partir de la especie del complejo anterior. Exacto, que se va formando a partir del complejo previamente formado. Es decir, como si fueran escaloncitos, ¿no? O sea, si tú quieres subir del primer piso al segundo, pues vas escalón, o quieres subir una escalera, vas subiendo de escalón en escalón, no te subes quieres estar en el segundo peldaño, no das un brinco al segundo peldaño, y si quieres estar en el tercer peldaño, no das un brinco desde abajo hasta el tercer peldaño, vas subiendo poco a poco. Entonces, así pasa aquí. Tú tienes el complejo ya formado de hierros sulfatos, y entonces va a servirte de base para formar al siguiente complejo.
¿sí? Entonces, una vez que ya formaste el complejo 1 a 1, a partir de él formas el complejo de estequiometría 1 a 2, que es el siguiente que se forma. ¿Cuántos sulfatos necesito para pasar del 1 a 1 al 1 a 2? 1. Entonces, pongo 1. Hay ocasiones en que no se necesita 1, se necesitan 2. Le pongo 2. Por ejemplo, no existe el complejo 1 2 y existe el 1 3. Ah, bueno, pues entonces pongo el 1 a 1 que pasa al 1 3 y necesitaré 2 partículas. ¿Sigue siendo sucesivo? Sí, porque se intercambian el menor número de partículas posibles y formo al siguiente complejo a partir del anterior. Entonces, este complejo, que si quieren se los pongo con un color diferente, es la base para el siguiente. Y entonces tendré 2 equilibrios generalizados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trabajar con este, hacer lo mismo que ya sabemos hacer, y luego trabajar con este haciendo lo mismo que ya sabemos hacer. ¿Sí? Es decir, poner una escala, establecer intervalos, ya que establezca los intervalos, pongo las constantes. No, bueno, no. Saco los equilibrios representativos, luego las constantes, determino las funciones, grafico y pongo especies. Entonces, tengo que hacer lo mismo para este y para este. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Entonces, ya lo saben hacer en principio. Dudas de por qué hay 2 equilibrios generalizados. Y ahora sí voy con la duda de Janet. ¿Qué pasó, Janet? Profesor, ¿me puede volver a repetir la tercera pregunta para plantear los equilibrios generalizados, por favor? ¿Cuál es la tercera pregunta, chicos? Es, ¿para quién es el diagrama? Y no es pregunta, en realidad es, ¿para quién es el diagrama? Y luego, ¿quién es el amortiguamiento a segundo orden? Y entre ellos formas un complejo. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ahora, ¿dudas de por qué son 2 equilibrios generalizados? ¿No? Alguien levantó la mano, nada más que no vi quién fue. ¿No? ¿Dudas de por qué son 2 equilibrios generalizados? No, profe. ¿Nadie? Ok, entonces, esto, para hacer el primer equilibrio, olvídense ahorita del segundo complejo. ¿Sí? Hagan de cuenta que no existe. Entonces, lo primero que hay que hacer es todo para el primero. Todo. Ahora, algo que yo generalmente sí les recomiendo que hagan es analizar la estabilidad de los complejos. Cuando tengo 2 complejos o más, me conviene analizar la estabilidad de los complejos. ¿Qué significa eso? Que verifiquen que los complejos sean estables. En este caso, los complejos de hierro con sulfatos. ¿Y eso cómo lo hacen? A partir de esta información, ¿sí? De las betas. ¿Cómo analizaban? A ver, cuéntenme, ¿cómo analizaban en la básica? Si es que lo hacían. Que un complejo fuera estable o no. Que, bueno, si había presencia de anfolitos y si les sabía que no reaccionaran entre ellos. Exacto, lo que hacen es, siempre que hay 2 complejos, debe de haber un anfolito, ¿no? Cuando hay 2 complejos de diferentes estequiometrías, seguro que va a haber un anfolito. Entonces, lo que hacían era, como su compañero lo dice, ver si ese anfolito no reaccionaba consigo mismo. ¿Quién puede ser no estable? El anfolito. ¿Sale? Aquí es obvio que el complejo, bueno, espero yo, que sea obvio, el complejo de estequiometría 1 a 2, va a ser estable. ¿Quién puede ser no estable? El complejo 1 a 1. ¿Por qué? Porque el complejo 1 a 1 es un anfolito. Y el anfolito, ¿qué es un anfolito? Es una especie química que se comporta como donador y como receptor. Y los anfolitos tienen una reacción muy particular que se llama reacción de dismutación. Si esa reacción de dismutación, que es él reacciona con él mismo, tiene una constante mayor que 1, es decir, si su reacción es
espontánea, entonces establecemos que el anfolito no predomina. Si la constante de equilibrio es menor a 1, entonces el anfolito sí predomina, es estable y predomina. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues con estos valores construyo la escala de zonas de predominio para las especies de sulfatos. ¿Qué especie es la intercambiada? Para poder poner a estas especies y analizar su estabilidad, trazaría una escala de P de qué. P de sulfatos. Exacto, P de sulfatos, porque es la partícula intercambiada, ¿no? Entonces, trazan su escala de P de sulfatos, primer global igual a primer parcial, como ya lo saben ustedes, entonces primer global, primer parcial, pasarían de hierro sulfato a hierro 3 en términos de una disociación, o de hierro 3 a hierro sulfatos en términos de una formación, y luego el 5,4 se lo restan a 4, 5,4 menos 4, para obtener la parcial, ¿no? O la sucesiva que les dicen. Y entonces sería 5,4 menos 4 me da 1,4 y sería a partir del 1 a 1 formas el 1,2. Entonces, a partir del 1 a 1 formo el 1,2. ¿Sí? Y me quedaría 1,4. Y ya que tengo a los pares en la escala, entonces analizo si el anfolito es estable. Si el anfolito es estable, entonces sí me quedo con los dos equilibrios generalizados. Si el anfolito no fuera estable, entonces planteo solamente un equilibrio generalizado que vaya desde hierro hasta hierro sulfato 2. ¿Vale? A lo mejor ahorita pueden decir, híjole, qué rollo, para poder verlo. La ventaja que tiene es que si no es estable, se dan cuenta desde el principio y lo quitan desde el principio. ¿Sale? Y entonces ya, ahí ya lo quitaron y se evitaron hacer toda una trayectoria para hacer intervalos, constantes, funciones, graficar, ya se quitaron de encima una. Ya nada más plantean un equilibrio generalizado. En este caso, como si es estable, nos vamos a quedar con los dos equilibrios generalizados. Con este y con este. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Ustedes saben hacer ya lo vimos. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitan para poder hacer ese diagrama? Pensando que el 1,2 no existe. O sea, ¿qué es lo que tienen que suponer? Que el complejo 1,2 no existe. Para que trabajen con el 1 a 1, la misma metodología que ya hicimos. ¿Sí? Y ya yo veo con ustedes el 1,2 y luego componemos el diagrama. La pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitan para hacer el diagrama? ¿Unos 20 minutos? Va. De 9 a 9:25. 9:30 lo revisamos. ¿Vale? Cosa que yo les dije cuánto se tardaban. Como sea, media hora. Entonces, 9:30 lo revisamos. Media hora. 9:35 entonces. Profe, ¿me puede poner tantito en la otra escala, por favor? ¿Cuál otra escala? ¿Está? Sí, ahí tantito, por favor. Listo, profe, gracias. ¿En dónde quieren que se los deje? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los equilibrios? ¿Dónde quieren que se los ponga? ¿O quito la presentación? Profe, ¿me puede poner la otra escala? ¿Cuál otra escala? Bueno, es que puse ahorita para la compañera esa. Ajá. La otra. ¿Pero cuál otra? No tengo otra. ¿No tiene otra? Ah, bueno. No es esa. Aquí, según yo vi dos. Bueno, gracias. ¿Sale? ¿Dónde quieren que les deje? ¿Aquí? ¿O acá? ¿O dejo de compartir? ¿Ya tienen todos los datos? Ahí está bien. ¿Sí?
¿Quieren los equilibrios y todos los datos? Sí, bueno, ya. O sea, entonces así, ¿no? Quitamos mejor la presentación para que no se vicien visualmente. Sale, entonces, háganlo. Yo voy a cerrar la cámara, pero el micrófono lo dejo abierto. Si alguien tiene dudas, igual lo cierro para que no haya vicio visual, pero o contaminación visual. Pero si alguien tiene dudas, yo aquí estoy, ¿eh? No me voy de aquí. Con toda confianza me pueden preguntar. Gracias, profe.